Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer bagels. Ya verás qué esponjosos salen con el sabor tan característico de estos panecillos. Para hacer la masa, estos son los ingredientes. Lo primero que haremos es el prefermento. Vamos a poner la mitad de la harina que vamos a usar, la levadura seca y el agua tibia que no esté hirviendo. Lo vamos a mezclar todo bien y lo vamos a dejar reposar tapado durante 20 minutos. Pasado ese tiempo vamos a agregar el resto de la harina, la azúcar y el sal. Lo vamos a mezclar todo bien con las manos y cuando ya la podamos manipular, la vamos a poner sobre la mesa de trabajo y vamos a seguir amasando durante 15 minutos. Luego la dejaremos reposar en un bol tapado durante 1 hora. Pasado ese tiempo vamos a espolvorear la mesa con harina y volcamos la masa. La vamos a cortar en porciones, que van a ser los panecillos. Luego vamos a hacer una bolita con cada porción y las vamos a colocar sobre una bandeja aceitada. Las vamos a cubrir y las dejaremos reposar en la nevera durante 20 horas. Y así es como se ven las bolas al día siguiente, habrán crecido. Y lo que vamos a hacer es espolvorear un poco con harina, tanto encima de las bolas como en la mesa, y vamos a coger una porción y la vamos a estirar en forma de gusano. Estiramos más o menos como unos 20 centímetros. Vamos a dejar que recupere su forma y entonces cogemos las puntas, las unimos en el centro de la mano, giramos la mano y la amasamos. Y así con esta técnica quedarán unidos y no se nos van a abrir. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las porciones. Luego vamos a preparar 2 litros de agua. La vamos a poner a calentar con azúcar y bicarbonato. Debe estar caliente pero no hirviendo. Y vamos a meter los bagels a cocer por 1 minuto y medio. La cocción no debe pasar de 2 minutos si no nos van a quedar duros. A mitad de la cocción le vamos a dar la vuelta y cuando estén listos dejamos que escurran un poquito el agua y los colocamos sobre una bandeja de horno con papel de hornear. Una vez que se hayan cocido todos los bagels, los vamos a pintar con clara de huevo. Y les vamos a añadir semillas de sésamo y amapola. Y ahora sí, estarán listos para llevarlos al horno. Los vamos a llevar a horno precalentado a 220 grados durante 20 minutos. Cuando estén listos, déjalos enfriar en rejilla. Y así quedarán de bonitos. Vamos a cortarlo y a rellenarlo. Mira cómo es el interior, queda súper esponjoso y con una miga densa. Para rellenarlo vamos a hacerlo como el clásico bagel. Le vamos a poner queso crema, salmón ahumado, unas rodajas de aguacate, le ponemos sal,
aceite de oliva y pimienta y rúcula. Es una auténtica delicia este bagel. Si te ha gustado la receta, dame un like, comenta y compártela en tus redes sociales. Suscríbete para más recetas y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.